Buenas noches, mis y compañeros. En general, mi grupo y yo vamos a tener ideas sobre la reforma agraria en el Perú. Esta reforma fue implementada entre los años 1969 y 1979 bajo el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Buscó transformar la estructura de la propiedad de la tierra para eliminar el latifundio y promover una distribución equitativa en un contexto de agitación social y demandas campesinas. Se expropiaron más de 9 millones de hectáreas, beneficiando alrededor de 370.000 familias. A través del decreto número 17716, se establecieron cooperativas agrarias para gestionar la producción. Sin embargo, la reforma enfrentó importantes desafíos. La ineficiencia de estas cooperativas, la falta de recursos y el fracaso para mejorar la productividad agrícola. A pesar de sus intenciones de justicia social, los resultados fueron desalentadores, hubo una caída notable en la producción y un aumento en las tensiones sociales. En esta presentación exploraremos la reforma agraria si fue realmente beneficiosa, a través de un análisis de sus efectos políticos, económicos y sociales, y argumentaremos que, aunque bien intencionada, la reforma generó problemas que impactaron negativamente la vida rural y la economía del país. Voy a dar el paso a mi compañero Armando. Desde el punto de vista político, la reforma desestabilizó el sistema de poder tradicional en el campo. Antes de la reforma, las élites terratenientes controlaban grandes extensiones de tierra y su influencia no solo era económica, sino también política. La expropiación de sus tierras, en muchos casos sin compensación justa, generó un fuerte resentimiento entre estos sectores. Por ejemplo, en el Valle de Chicama, donde las haciendas azucareras eran fundamentales para la economía local, los propietarios perdieron sus tierras sin recibir un pago. Esto llevó a una oposición activa contra el gobierno de Juan Velasco Alvarado, debilitando el apoyo político de las clases más influyentes del país. Como resultado, el gobierno militar perdió una base de apoyo clave y su capacidad de gobernar eficazmente se redujo. El Estado, por su parte, no tenía capacidad administrativa ni los recursos para gestionar las tierras expropiadas. Se crearon cooperativas agrarias para administrar las tierras, pero estas crecían de la experiencia y los recursos necesarios. Como por ejemplo, para 1975, menos del 30% de las cooperativas lograron ser rentables, lo que generó frustración entre los campesinos que estaban en una mejora en sus condiciones de vida. Este fracaso administrativo debilitó la creatividad del Estado. Ahora le doy el pase a mi compañera Andrea. Bien, la reforma agraria también tuvo efectos devastadores en la economía agrícola del país. Uno de los problemas más graves fue la caída de la productividad. Antes de la reforma, las grandes haciendas tenían acceso a tecnología, capital y mercados internacionales. Tras la reforma, estas grandes explotaciones fueron divididas en pequeñas parcelas o cooperativas. Un ejemplo claro fue la industria azucarera. En 1970, Perú exportaba más de 650.000 toneladas de azúcar, pero para 1980, tras la redistribución de tierras, la producción cayó drásticamente a menos de 350.000 toneladas. Esto afectó tanto a la economía local como a las exportaciones nacionales, generando pérdidas económicas significativas. Asimismo, a partir de 1971, la producción de los 13 principales cultivos del país, sin incluir al café, bajaron drásticamente en un 18%. De igual manera, el nivel de productividad fue severamente afectado. Esto se vio evidenciado en 1970 y 1980, donde pasamos de tener el índice más alto de contribución de la productividad con respecto al PBI agropecuario en la región a contribuir negativamente. Esto en parte por la falta de inversión en tecnología. Y para 1975, según el Banco Central de la Reserva, la inversión pública en el sector agrícola había caído en un 40%. Esto paralizó el desarrollo agrícola, ya que los campesinos no tenían los medios para modernizar sus cultivos o aumentar su producción. La falta de inversión también tuvo un impacto directo en el empleo rural, ya que muchas de las nuevas cooperativas no podían generar los mismos niveles de empleo que las grandes haciendas, lo que contribuyó a una crisis social en las zonas rurales. Gracias, le doy pase a mi compañero Darí. En el ámbito social, la reforma agraria creó nuevas tensiones en lugar de resolver los problemas de fondo. Aunque se prometió a los campesinos una mejora sustancial en su calidad de vida, la realidad fue distinta. Un dato interesante es que según el Instituto Nacional de Estadística, para 1980 más del 60% de los campesinos que habían recibido tierras seguían viviendo en condiciones de pobreza.
La falta de apoyo técnico y financiero combinada con la caída de la productividad agrícola significó que las promesas de la reforma no se llevaron a cabo. Además, la redistribución de tierras generó conflictos entre las comunidades campesinas. En la región de Ayacucho, por ejemplo, muchas comunidades que habían reclamado históricamente ciertas tierras se enfrentaron a otras que fueron beneficiadas por la reforma, lo que provocó tensiones que el Estado no pudo resolver adecuadamente. Esta situación contribuyó a un argumento en la violencia rural y desarticuló las redes sociales que existían en torno a las grandes haciendas. Finalmente, el fracaso de la reforma agraria también provocó una migración masiva del campo a las ciudades. Al no encontrar oportunidades en el campo, miles de campesinos se trasladaron a las grandes urbanizaciones, especialmente a Lima. Para 1981, la población de Lima había aumentado un 50% en comparación con la década anterior. En gran parte debido a la migración rural, este crecimiento desencontrolado de las ciudades llevó a la expansión de barriadas o asentamientos informales, donde la falta de servicios básicos y la pobreza eran la realidad cotidiana para muchos. Para concluir, es claro que la reforma agraria en el Perú, a pesar de haber sido una iniciativa ambiciosa y bien intencionada, terminó generando más problemas de los que buscaba resolver. Políticamente desestabilizó al gobierno al alternar las élites y fallar en ofrecer un sistema de administración efectivo para las tierras redistribuidas. Económicamente, la productividad agrícola cayó dramáticamente, afectando tanto el mercado interno como las exportaciones, lo que llevó al empobrecimiento del sector rural y socialmente las tensiones entre comunidades y la desilusión de los campesinos y la migración masiva de las ciudades incrementaron los problemas de pobreza y desigualdad en el país. Al final, la reforma agraria dejó una huella imborrable en el Perú, marcando una etapa de frustración en la historia agrícola y social.